Bien, vamos a realizar esta actividad que me habían pedido por acá, así que les puedo ayudar. Y bueno, tiene que ver básicamente con divisores y bueno, también con múltiplos. Una actividad de sexto año de educación general básica del cuaderno de trabajo, de la página 46, la unidad 3. Bueno, entonces como ya han iniciado el segundo trimestre, vamos a trabajar en esto y vamos a hacer una explicación de los divisores y también que son números primos y que son compuestos, de una forma práctica para que lo puedan entender mucho mejor chicos de sexto, séptimo, incluso de años superiores, que aún se les complica. Así que vamos a trabajar estas dos actividades y tomarnos el tiempo que sea necesario. Espero que se queden hasta el final y pues que le dejen un comentario, un like si les gusta estas actividades y quieren seguir viendo más realizaciones de estos textos o cuaderno de trabajo. Empezamos. Bien, entonces vamos a explicar esa actividad que les dije que estaba en el texto, y lo primero que hay que hacer es entender esta parte de los números primos y números compuestos. Eso es lo primero que hay que saber. Bueno, los números primos ya lo han de haber escuchado, son todos números que se pueden dividir o son divisibles entre la unidad y entre sí mismo, eso es lo que se dice. Entonces, esta es la parte interesante acá, ¿no? Pero no siempre es sencillo encontrar esos números primos, ¿no? Porque hasta la fecha no hay alguien, una persona que haya sido capaz, ¿no?, de determinar una regla, una forma o un modelo, una fórmula en sí de poder determinar cuántos números primos existen o saber de ellos cuál es primo, ¿no? Porque si es un número bajo, pues bueno, es muy sencillo, fácil, pero ya la situación se complica cuando es un número muy alto, muy grande. Entonces, por ejemplo, si ponemos esta definición acá y la plasmamos, por ejemplo, el 5 es un número primo, porque este número nada más tiene dos divisores, es decir, el 1 y sí mismo quiere decir el 5, pues el mismo. Es decir, el 1 y el 5. No hay más divisores para ese 5. 5 para 1 y 5 para 5 y punto, se acabó el tema. Entonces, hace más de 2200 años, ¿no?, que fue Euclides, uno de los más importantes matemáticos, pues demostró que había infinitos números primos, pero eso no da a entender, no quiere decir que cómo podemos saber cuáles son ellos y pues cuáles son sus divisores. Pues es muy complejo. Entonces, esa complejidad mismo se usó para crear, ¿no?, ciertos códigos que puedan salvaguardar o pues dar mucha seguridad a ciertos códigos, ya sean bancarios u otro tipo, ¿no? Estos números primos sirven para eso, porque son muy interesantes, ¿no?, en este caso, pero bueno, ahí está una breve reseña. Esto como parte de ahora números compuestos, pues es lo contrario de lo de acá, es decir, que tiene más de dos divisores. Ejemplo, uno sencillo, vamos a poner el 6. Ese 6 tiene más de dos divisores. Aparte de tener su divisor el 1 y también el mismo, pues tiene el número divisor el 2 y tiene el 3, ¿cierto? Aparte del 1 y del 6, ¿cierto? Si yo pongo el 1, ¿okay?, también, ¿no?, que es la unidad, y también el mismo, 6. Este número tiene 4 divisores. Entonces a esos números se les denomina compuestos porque tienen más de dos divisores, por esa razón. Bueno, entonces esto es lo principal, es lo primero que hay que tener en cuenta para poder determinar luego divisores y bueno, pues múltiplos también, que ya lo vamos a ver. Así que vamos entonces con la primera actividad y teniendo en cuenta siempre esto. Bueno, entonces ahí tenemos ya los tres primeros ejercicios que nos dice que escribamos los divisores de cada número y determinemos si son primos o compuestos. Es parte importante, entonces tener en cuenta lo que les dije hace un momento, A, B y C. Entonces pueden poner pausa el video y tratar ustedes de realizarlo y luego ver la solución. Así que, pues bueno, esto es importante también conocer muy bien las tablas. Si ustedes conocen las tablas de multiplicar sobre todo, pues van a tener mucho más facilidad de hacerlo, por decirlo así. Entonces, pero eso ya es cuestión de practicar, porque si no, pues no llegamos a ningún lado. Así que, bueno, la D, pues de divisores, y se pone el 15 como un número pequeñito para indicar que vamos a encontrar los divisores de ese número. Igual a, y bueno, pues una llave, y donde vamos nosotros a poner todos sus elementos, que son divisores del 15. Entonces, vamos a empezar por el 1. No, si ustedes cogen, dividen 15 para 1, se puede. Esta es una forma, ¿no? Y pues la mayoría va a tener que hacerlo así. Pero esto se puede hacer aquí porque son números pequeños, ya le digo, porque si fueran muy grandes, entonces ponerme a sacar los divisores de un número, por ejemplo, muy amplio, muy grande, entonces me va a faltar pizarra, ¿no? Pues, pero bueno, para entender, poner números bajos, que son de primaria. Entonces, el 1, ¿sí? Se puede ir para 1, para 3. Se puede ir para 3, claro que sí, porque 15 para 3 es 5, se puede, ¿sí? ¿Para cuál más? Para 5, como termina en 5, básicamente se puede dividir para 5, eso es claro, pues a 3, ¿no? ¿Para cuál más?
15, ¿cierto? Para 15 no hay más divisores, porque si lo dividimos para 4 no hay cómo, para 6 no hay cómo, para 8, para 9 peor. Entonces, cuando yo digo dividirlo es que se puede ir de forma exacta, ¿no? Si usted divide para todos estos números, va a dar una división exacta, entonces no hay problema. Ese es el asunto de encontrar los divisores. Entonces, ustedes pueden decir aquí, pueden determinar si este es un número primo o es compuesto. Entonces, como vemos que esta cantidad tiene más de 2 divisores, tiene sí 4, ¿no? Divisores aquí, entonces este es un número compuesto, se denomina. Entonces le escribimos al frente, es un número compuesto. Entonces de la misma forma vamos a realizar el 17 y el 35, encontrar sus divisores. Bueno, aquí entonces tenemos del 17, también tenemos del 35. Entonces, bueno, espero que se hayan suscrito ya y que le hayan dado like a este video para seguir subiendo más contenido, y es un motivador para mí. El 17 pues nada más tiene dos divisores, que es el 1 y el 17, no hay más, es decir, no hay otro número por el cual yo pueda, pues, o lo pueda dividir y me dé un valor exacto. Si lo digo para 4, por ejemplo, no hay, ¿no? Va a dar 4, y algo, ¿no? 4 por 4, 16, entonces no existe. Para 5 peor, entonces, de forma exacta siempre lo digo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, nada más tiene el 1 y el 17, entonces, eso se le conoce ya como un número primo, ¿de acuerdo? Lo mismo el 35, tiene el 1, tiene el 5, el 7 y el 35. Son los divisores de esta cantidad. Como tiene más de 2, entonces se lo denomina número compuesto. Y ponemos los dos últimos. Ok, entonces los tenemos acá, y los dos últimos. El 11, los divisores serán el 1 y el 11. No hay más. Solo hay esos dos números que se pueden dividir para para eso de forma exacta. Y el 50 pues igual tiene esto, ¿no? Mire, el 1, siempre el 1 va a tener, ¿no? El 2, el 5, el 10, el 25 y el 50. Es decir, que si yo divido para uno de estos números, me va a dar un valor exacto y se puede dividir. De acuerdo a eso, entonces este de acá sería un número primo y este sería un número compuesto. Bueno, ahí lo tenemos. En el próximo video, que voy a tenerlo aquí, pues, que va a ser la segunda parte de esto, de múltiplos divisores, vamos a encontrar los números primos que sean menores, que siguen siguiendo un método muy ingenioso de un matemático, pues, que era Eratóstenes, ¿no? Entonces ahí lo dejo, y no se pierdan el próximo video para que lo observen cómo es, para chicos de primaria sobre todo que están empezando en esto, y para pues, aquellos que todavía tengan inconveniente y problema poder determinar números primos menores o bajos, que por lo menos sean hasta el 100, que son los más sencillos, como les dije, pues porque todavía no hay una regla, una forma determinada que nos diga tantos hay o estos son los divisores de tal. Bueno, de los números primos, ¿no? De números o cantidades muy grandes. No se lo pierdan y ya volvemos a un próximo video.